Dios les bendiga, iglesia. Damos la bienvenida en esta noche a este hermoso culto que nos ha regalado el Señor una vez más. Amén. Les invito para que allá donde usted se encuentra, vayamos a la preciosa y maravillosa palabra del Señor en la segunda carta a los Corintios. Estaremos leyendo el capítulo 4, versículo 7. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 7. Y leemos palabra de Dios con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Y dice de la siguiente manera: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de los hombres. Amén. Padre que moras en los cielos, Señor, en esta noche te damos gracias, Señor, por esta hermosa palabra que tú has traído en esta noche, Señor. Yo declaro, Padre, que toda aquella persona que está escuchando esta palabra es buena tierra, Señor, y que esta, que es la semilla que da fruto, cae en esa buena tierra, Señor, y da ese fruto tan anhelado, cual al 100%, Señor, para gloria de tu santo nombre. Amén y amén. He titulado esta corta enseñanza: servir a Dios es un privilegio especial. Servir a Dios es un privilegio especial. Cuando nosotros nos acercamos y conocemos más del Señor Jesús, uno de los deseos que surge en nuestro corazón con más fuerza, con más intensidad, es el deseo de servirle. Y apasionados por ese deseo de servirle, empezamos a hacer distintas cosas para Él. Y es allí donde debemos tener en cuenta estos fundamentos que nos enseña la palabra del Señor en este texto bíblico de segunda de Corintios 4:7. Cuando nosotros miramos en detalle este precioso versículo del Señor, podemos llegar a considerar por lo menos 3 frases muy importantes en este texto de la palabra. Amén. Y el primero de ellos es que se nos dice este tesoro. Amén. Cuando encontramos esa expresión de este tesoro, el apóstol Pablo hace referencia en contexto al ministerio, a lo precioso, a lo valioso que es el ministerio. Y es por eso que él lo compara con un tesoro, porque un tesoro es algo valioso, es algo precioso. Así es el ministerio. Y es por eso que nosotros debemos valorarlo, debemos cuidarlo, debemos apreciarlo como ese gran tesoro en nuestras vidas. Y yo quiero que usted en esta noche piense o medite cuánto estás cuidando ese precioso tesoro que es tu ministerio. ¿Cuánto te estás esforzando por mantenerlo como esa riqueza preciosa que Dios ha puesto en su vida? Porque el ministerio es eso, hermanos, una riqueza del cielo puesta aquí en la tierra. Y usted y yo debemos entender que es un gran privilegio poderle servir al Señor. Es un gran privilegio poder servir en su obra, poder ser usados por el Señor Jesús aquí en la tierra. Por eso, así como usted quizás cuida de las demás áreas de su vida, cuida de las finanzas, cuida de su salud, cuida de su familia, como ese tesoro precioso que usted tiene, asimismo debes cuidar
de ese ministerio que Dios ha depositado en su vida. Debes cuidar de ese ministerio al cual el Señor te ha llamado. Veamos también que nos dice la palabra en 2 de Corintios 4:7 que somos vasijas de barro. Esa es la segunda expresión que encontramos en este precioso texto bíblico. Y con esta expresión el apóstol Pablo hace referencia a las personas que llevan en sí el ministerio, destacando su parte humana, es decir, sus fragilidades, sus errores, sus desaciertos. Y es por eso que se nos es comparado con una vasija de barro, porque una vasija de barro en sí misma no es fuerte, sino en el Señor. Asimismo, su ministerio no puede ser fuerte, grande ni poderoso si no aprendes a depender de aquel que te llamó, de aquel que te escogió para ese ministerio. No debemos olvidar que el apóstol Pablo nos compara con esa vasija de barro, para que no se nos olvide que debemos depender de aquel que nos ha llamado, porque en nuestras capacidades, en nuestros dones, en nuestros talentos, en nuestras habilidades nos podemos cansar. Y es por eso que quizás tú encuentras muchas personas que dicen: voy a darme un tiempo, estoy cansada de servir en este ministerio. Es porque no han entendido, primero, que es un gran privilegio poderle servir al Señor, y segundo, que solo somos vasijas de barro y que nuestra fuerza y nuestro ministerio debe depender 100% de nuestro Señor Jesucristo. La tercera frase que encontramos en este precioso versículo de la Biblia es que nos dice Pablo que la excelencia del poder sea de Dios y no de los hombres. Con esta frase el apóstol Pablo quiere hacer referencia a lo sobrenatural de los dones de Dios, a la extraordinaria grandeza que hay en ellos. Y es una virtud que el Señor deposita en sus hijos, conforme a ¿qué? A su voluntad y su gracia. Sin embargo, podemos ver que el apóstol Pablo en este texto de la palabra del Señor nos enseña a través del Espíritu Santo que la excelencia es de Dios, que la gloria y la honra es de Dios y no de los hombres. Y es por eso, hermanos, que los siervos del Señor debemos tener en cuenta que nosotros solamente somos instrumentos en las manos de Dios. Somos vasijas de barro y que el alfarero y el dueño es el Señor Jesús. Por eso es, hermano, que la excelencia del poder de Dios se expresa y se manifiesta con mayor intensidad, con mayor resplandor en aquellos que procuran diligentemente todos los días que el nombre del Señor Jesucristo sea glorificado a través de sus vidas, a través de todo lo que Dios ha depositado en ellos para ejercer ese ministerio al cual Dios le ha llamado. Por eso, mis hermanos, para concluir esta preciosa enseñanza,
quiero decirte que Dios te ha alcanzado por su gracia y misericordia, que Dios te ha dado salvación y vida eterna, pero también ha impartido dones en tu vida. ¿Para qué? Para que les sirvas, para que los uses para su gloria, para que puedas entender que Dios te ha complementado con esos dones para que puedas desarrollar ese ministerio para cual el Señor lo ha llamado y puedas glorificar su nombre cada día. Entonces, mis hermanos, les invito para que medites si realmente estás valorando ese ministerio como ese precioso tesoro. Si estás teniendo en cuenta que solamente eres una vasija de barro y que la gloria y la honra siempre deben ser del Señor Jesucristo y no del hombre. Dios les bendiga, iglesia.